Meditación número 3, la salvación. Contemplad este cuadro, el buen samaritano. Ese pobre hombre cayó en manos de ladrones y quedó a la vera del camino, desangrándose. Nadie se cuidó de él. Únicamente un samaritano. Los samaritanos no podían verse con los judíos. Un samaritano se detuvo y lo cuidó. Y lo salvó. Escrituristas hay que aplican esta parábola en sentido traslaticio a la humanidad. El caído en manos de ladrones es el hombre. Y el buen samaritano es Jesucristo, que salva al hombre, ciertamente. Jesucristo es el Salvador por excelencia. Él nos salva esencialmente porque nos salva del pecado, que es la mayor de todas las desgracias. Él es el Salvador porque nos da todos los medios para que nosotros seamos constantes en el camino de la perfección. Y nos lleva a la posada de la iglesia, en donde nuestra Madre, con los sacramentos, nos nutre y nos mantiene en la gracia santificante. Jesucristo el Salvador. Subrayemos esta gran verdad y preguntémonos, ¿qué significa esto de salvación? Salvación eterna. ¿Por qué? Porque si no nos salvamos, nos perdemos eternamente, para siempre. La salvación del alma. Claro está que no salvamos únicamente el alma, sino que también salvamos el cuerpo. Pero lo principal es el alma. Alma salvada, todo salvado. Alma perdida, todo perdido. Porque al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Este es el problema de los problemas, este es el negocio de los negocios, este es el asunto de los asuntos. Esto es lo más importante. ¿Cuáles son las características de este asunto de la salvación del alma? La primera característica es un asunto personal. La segunda es urgente. Y la tercera es decisiva. Es un asunto personal. En este quehacer nadie nos puede suplir, nadie nos puede sustituir. Si nosotros no queremos salvarnos, a que nuestro Señor esté rezando por nosotros cuando nos estemos muriendo, si nosotros no queremos, es inútil. Por lo tanto, ante todo y sobre todo, nuestra colaboración. Segundo, es un asunto urgente. ¿Qué significa esto? Significa que los valores que entran en juego en este quehacer son de tal naturaleza que no soportan ninguna dilación. Y es un asunto decisivo. ¿Por qué? Porque aquel que se salva para siempre, y aquel que se pierde para siempre. Un apólogo, quizás ya lo conoces. El sabio y el barquero. Aquel sabio quería cruzar el río y le dijo al barquero que lo llevara hasta la otra orilla. Suba y comienza a remar el barquero. El sabio, muy pagado de su ciencia, le pregunta al pobre barquero: ¿sabe usted cálculo infinitesimal? No, pero ¿cómo no sabe lo que es una derivada, una integral? No. Pobre, ha perdido la mitad de la vida. Con la mitad de vida que le queda, el barquero sigue remando. Y después de un rato, el soberbio sabio le pregunta: ¿sabe usted filosofía? No, pero si es la disciplina que explica las últimas causas de todo lo que existe. No, no sé. Ha perdido la mitad de la vida. Se nubla el cielo, se desata una tempestad, se pica el río y se da vuelta el bote. Sabio y barquero al agua. Y el barquero le pregunta al sabio: ¿sabe usted nadar? No, pues ha perdido toda su vida con todo su cálculo infinitesimal y con toda su filosofía. Esto y mucho más es lo que implica el asunto de la salvación del alma. ¿Cómo se logra la salvación del alma? Se logra queriendo más la gracia de Dios nuestro Señor. Sin la gracia no podemos hacer nada porque es una obra sobrenatural. Pero como ya hemos dicho, si nosotros no colaboramos con la gracia, nada puede Dios nuestro Señor. Querer de veras, querer de veras.
Hablaba anteriormente de aquel leproso convertido que dejó la morfina. Abraham Soler, lo conocí personalmente. Este hombre quiso de veras. Es notable. Conservo la carta de él. Cuando se convirtió al catolicismo dijo, yo no puedo seguir con la morfina. ¿Y qué voy a hacer? Un esfuerzo extraordinario. Le pidió a sus amigos, porque él estaba en un leprosario, que lo acompañaran lejos de la enfermería porque el enfermero tenía orden de los médicos de darle morfina. Y cuando llegó el momento en que estaba acostumbrado a recibir la inyección, lo que sufrí, confiesa él. Me retorcía en medio de la selva y pedía misericordia a Dios, pero me consolaba. Esta noche le voy a pedir al enfermero que me dé la inyección. Y llegó la noche, me fui a dormir. No pude conciliar el sueño. ¿Sabe? Me dice, padre, ¿cuántas veces me levanté aquella noche? 17 veces. Pero con el rosario en la mano, me acercaba a la puerta de la enfermería con la intención de pedirle morfina al enfermero, pero me vencía y me volví a la cama. Hasta que me quedé dormido la última vez. Y cuando por la mañana los pájaros que pueblan en inmensa bandada la isla del Cerrito me despertaron con la polifonía de sus cantos, yo tenía aferrado el rosario en el tercer misterio. Había triunfado. Esto es tener voluntad, esto es querer, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Virgen Santísima. Pidamos a Dios nuestro Señor en nuestro quehacer en orden a la salvación una voluntad decidida. Pero ¿sabés cuándo se quiere de veras? Cuando se tienen motivos de veras. ¿Y cuándo se tienen motivos de veras? Cuando se medita de veras. Y entonces la fe se profundiza mediante la oración.